Profesor, profesores Borrás, buenos días. ¿Usted me escucha? Creo que usted tiene su micrófono silenciado. Sí, disculpa. Sí. Lo tenía silenciado. Buenos días a todas y a todos. Buenos días, doctor. Buen día, profesor. Buenos días. Bueno, les presento al profesor David Esborrás. Él es un profesor invitado de la Universidad Externada de Colombia de hace ya varios años. Nos ha acompañado tanto de manera presencial como virtual en los cursos que tienen que ver con derecho contractual, tanto en la especialización como en la maestría en contratación contemporánea, y ahora nos acompaña en la maestría en derecho de los contratos. Nos ha acompañado en otra serie de seminarios, de congresos, todos relacionados con derecho privado, especialmente con derecho contractual. Él pues les contará un poco de cuál ha sido su trayectoria para que sea él quien se los cuente y no yo. Es uno de nuestros profesores, digamos, más queridos en el programa por la visión que les ofrece sobre el tema que les imparte y que les puede servir a ustedes mucho para sus trabajos de grado en cuanto a esa visión histórica, visión comparada y digamos una visión más amplia del derecho contractual, que no se circunscriba únicamente pues a la legislación nacional. Con el profesor Esborrás pues vamos a estar hoy y mañana, son 8 horas de clase. Él les indicará los parámetros de la evaluación, que ya yo les pude anunciar que normalmente ha sido un test que practicamos aquí en la universidad y que le hacemos llegar a él para la calificación correspondiente. En el microcurrículo que les remití están pues las lecturas sugeridas por el profesor, a las que seguramente estos días hará mención y les indicará pues cuáles deben reforzar para su examen. Como estamos en clase, salvo algún impedimento de fuerza mayor, quisiera pedirles que durante la sesión pues mantengan la cámara encendida para que el profesor Esborrás pues también pueda comprobar su asistencia a la clase. ¿Listo? Vamos a hacer una prueba en la que el profesor Esborrás va a compartir pantalla a efectos de mirar si ustedes pueden ver bien la pantalla y pueden seguir viéndolo también a él, o si no, les enviaría la presentación para que ustedes la vayan siguiendo y pues no pierdan la conexión visual con el profesor Esborrás. Hemos perdido a Sebastián, creo. Bueno, yo voy a intentar hacer la Aquí prueba. estoy. Ahora sí, no, porque el audio o el problema es el sonido mío, el audio mío, o a veces siento que la conexión va y viene. Por eso pensaba, Sebastián, que te habías perdido, pero no, estás aquí entre nosotros. Vamos a hacer entonces la prueba para ver si puedo cargar el PowerPoint. De todas maneras, si no, porque generalmente en la computadora de la oficina no tengo problemas, pero en la computadora de casa sí, para cargarlo, para visualizarlo en la pantalla. Si no logramos eso, de todas maneras les envío, les hacemos llegar el PowerPoint para que puedan seguirlo. 4 horas online son 4 horas muy pesadas para que yo hable directamente sin que ustedes por lo menos vean algo. Al mismo tiempo, en realidad, ver algo permanentemente sin verme a mí en 4 horas también es pesado. La tecnología tiene sus ventajas, obviamente es una de las pocas cosas
positivas que nos quedó de la era COVID, esta posibilidad de visitar el externado para mí virtualmente, y esto obviamente facilita mucho muchas cosas, pero tiene a veces algunos inconvenientes, como por ejemplo este, que es el de el de ver la posibilidad de compartir, en este caso, el PowerPoint. ¿Ustedes en este momento están viendo algo o nada? Sí, doctor. Sí, Estamos viendo la presentación o su pantalla en su defecto. Y ahora ahí están viendo... La presentación. Ya ven la presentación, con lo cual está el concepto de contrato y la armonización del derecho contractual latinoamericano. Se ve, entonces, ¿no? Sí, señor, ahí está. Bueno, muchísimas gracias, entonces. Entonces, vamos a comenzar. Tenemos 4 horas, en realidad tenemos 5 horas a disposición, de las cuales 4 son de clase, con la posibilidad obviamente de hacer una pausa tanto para ustedes como para mí, principalmente para ustedes, porque ustedes son los destinatarios de la clase y por lo tanto yo me tengo que acomodar obviamente a ustedes. Yo en este momento me parece que está por entrar alguien o está pidiendo a alguien entrada, no. Porque yo ya con la presentación del PowerPoint empiezo a ver pocas cosas, con lo cual si ustedes tienen la posibilidad, o si Sebastián todavía está conectado, tienen la posibilidad de que si entra alguien pidiendo entrar, lo hacen entrar ustedes directamente, para mí es mejor porque ya no veo más nada. Les decía entonces que obviamente vamos a tener hoy y mañana un ciclo, digamos, de 4 horas al día. Vamos a hacer una pausa más o menos después de la segunda hora de unos 15, 20 minutos para descansar un poco. Por supuesto que nos va a quedar también tiempo después para hacer preguntas o inquietudes que ustedes puedan tener, comentarios o incluso críticas de lo que eventualmente yo pueda llegar a decir. Esto no supone que si ustedes tienen alguna inquietud que necesariamente tenga que ser evacuada o algún tipo de aclaración en el momento en el que yo estoy explicando, ustedes puedan interrumpirme. Es decir, con respecto a eso no se preocupen. Esta clase, como les decía, es principalmente a disposición de ustedes y por lo tanto yo me acomodo a sus inquietudes y a sus necesidades. No usen la mano, porque a la mano no la voy a ver, directamente interrumpen con la voz. Les voy a pedir, obviamente, que apaguen el micrófono, porque a veces para que no exista algún tipo de interferencia. ¿De qué vamos a hablar en estos 2 días? Y en estas 4 horas de hoy y las 4 horas de mañana. Vamos a hablar, como dice el microcurrículum que les envió o que les enviara Sebastián, el concepto de contrato en la tradición jurídica romanista y principalmente, como el derecho de América Latina pertenece a la tradición jurídica romanística, pero constituye un subsistema del sistema jurídico romanístico, vamos a hablar en concreto, vamos a hacer un análisis histórico comparado de la noción de contrato dentro del denominado subsistema jurídico latinoamericano. En el mundo existen 3 sistemas jurídicos al cual nosotros podemos reconducir la mayor parte de los ordenamientos jurídicos del mundo. Todos los ordenamientos jurídicos del mundo hoy se pueden reconducir a 3 sistemas jurídicos. El sistema jurídico romanístico, el sistema jurídico de common law y el sistema jurídico musulmán o islámico. Esos son los 3 sistemas jurídicos que existen en el mundo.
Estos tres sistemas jurídicos admiten la existencia de, dentro de cada uno de ellos, de subsistemas. Dentro del subsistema jurídico, dentro del sistema jurídico romanístico, nosotros podemos identificar, y estas clases serán una demostración de ello, un subsistema, que es el subsistema jurídico latinoamericano. Esto nos va a conducir a realizar en esta clase una comparación de el modo en el cual está definido el contrato. Ya vamos a ver que existen tres modos para definir cualquier institución jurídica, de acuerdo a los criterios definitorios que nos proporciona sobre todo la filosofía del derecho, pero que ya nos llegan a nosotros desde la etapa de formación del sistema jurídico romanístico, que es aquella que va desde la mítica fundación de Roma en el 753 a.C. hasta la compilación justiniana. No se asusten con las referencias que hago al derecho romano, porque estas referencias las vamos a ver después reflejadas, en realidad, porque nuestro derecho pertenece a esa tradición, la vamos a ver reflejada después en concreto en disposiciones presentes en los códigos civiles latinoamericanos y en concreto en el Código Civil colombiano, en el Código de Comercio colombiano, que también, como ustedes saben, define el contrato y regula una microteoría general del contrato, y también vamos a hacer alguna referencia, aprovechando que junto con otros países del mundo en general, países de la tradición romanística, pero también países latinoamericanos, Colombia está en un proceso ahí, a lo mejor ahora un poco más detenido, pero está en un proceso de recodificación de su derecho privado, y por lo tanto existe, al menos en discusión, fue elaborado, no tiene estado parlamentario, no sabemos qué fin va a tener, pero existe un proyecto que tiene dos versiones, una del 2020, otra del 2023, un proyecto de reforma del Código Civil, en realidad de sustitución del Código Civil, que independientemente de la suerte que tenga este proyecto, es decir, independientemente que si sea bueno, que sea cambiado el código vigente o no, si en concreto este proyecto va a ser algún día tratado y algún día aprobado, independientemente de eso, no nos interesa en este momento cuál es la suerte, no podemos saber cuál será la suerte de este proyecto, así como ha sucedido con otros proyectos de reforma integral del código precedente. Lo interesante es que podamos analizar y comparar qué dice este proyecto respecto de lo que dice el código vigente, respecto de lo que dicen los otros códigos de América Latina e incluso los instrumentos de unificación a nivel internacional, para analizar cómo cuánto el derecho de los contratos, la noción de contrato y el concepto de contrato ha evolucionado o no. Es decir, si obviamente, para poder calificar si el proyecto, por ejemplo, es conveniente, es bueno y por lo tanto supera, completa, mejora el derecho vigente, lo vamos a poner obviamente en comparación con el mismo, con el derecho vigente colombiano y también con el derecho vigente de otros países de América Latina. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad en realidad de identificar. Por eso el curso es el concepto de contrato y la armonización del derecho contractual latinoamericano, porque la finalidad es la de, obviamente, individualizar una serie de elementos comunes del derecho de América Latina en materia contractual, que tal vez sería conveniente tener en cuenta a los fines tanto de armonizar el derecho a nivel subcontinental, como el de reformar o recodificar el derecho nacional en materia de contratos. Es obvio que el focus
de estas clases van a ser el derecho de América Latina, el derecho latinoamericano, pero el derecho latinoamericano, como les decía, forma parte de la tradición romanística y por lo tanto tiene, como ustedes saben, y como es sabido por todos, una estrechísima relación con el derecho europeo. Y por lo tanto vamos a ver en algunos casos cuál es la influencia que pudo haber tenido la codificación, sobre todo clásica, del derecho europeo sobre la codificación latinoamericana. Si bien vamos a advertir, yo esto ya lo anticipo, y un ejemplo de ello es el Código colombiano, porque sigue al proyecto elaborado por Andrés Bello para Chile. Vamos a ver que los códigos latinoamericanos, incluso los más antiguos, tienen una cierta originalidad respecto de los códigos europeos y sobre todo respecto de del gran modelo de la codificación del siglo XIX, que fue el Código Civil francés. Y como en algunos casos, en realidad, nuestros códigos se han anticipado algunas soluciones que se encuentran en boga en el derecho contemporáneo, e incluso en algunos casos han perfeccionado o mejorado el modelo europeo precedente. La recodificación es decir, los actuales procesos, como les decía, y el ejemplo solo en primer lugar, porque obviamente les interesa principalmente a ustedes, el ejemplo colombiano, pero en realidad en América Latina existe desde hace un poco de años, sobre todo en lo que va del siglo XXI, todo un movimiento de recodificación y de, digamos, actualización del derecho privado del derecho privado nacional, en particular modo del derecho privado patrimonial al que pertenece el derecho contractual. Por ejemplo, el nuevo Código Civil y Comercial argentino del 2014 y el de Puerto Rico de 2020, así como los proyectos de reforma integral del Código Civil de Bolivia del 2018, de Colombia, una primera versión del 2020, una segunda del 2023, y también de reforma parcial del Código Civil peruano de 2019, y este año el código brasileño es el primer código del siglo XXI, es un código que entró en vigor en el año, fue aprobado en el año 2002, entró en vigor en el año 2003, y este año se ha presentado, después de 20 años, de un poco más de 20 años de vigencia, un importante proyecto de reforma y de actualización integral también de ese código. Es decir, pero es siempre una reforma de tipo parcial, como la reforma peruana del 2019. No es una reforma de sustitución del código precedente, como ocurrió en el derecho argentino en 2014, en Puerto Rico en 2020, y como ha pretendido hacer también Bolivia en el 2018, y pretende en parte hacer también Colombia con el proyecto del 2020-2023. Pero también existen en América Latina iniciativas de armonización del derecho de las obligaciones y de los contratos a nivel subregional. Por ejemplo, los principios OADAC sobre los contratos comerciales internacionales del 2015. La OADAC es una organización sobre la armonización del derecho en los países del Caribe. También existe otro proyecto de armonización en el ámbito del derecho de los contratos, que son los principios latinoamericanos de derecho de los contratos del 2017. Y existe también, este está en curso de elaboración, los dos precedentes
son dos instrumentos de soft law, de derecho contractual ya concluidos. En cambio, existe un grupo, que es el Grupo para la Armonización del Derecho en América Latina, el GADAL, que está elaborando, está casi terminando su trabajo, un proyecto de código marco de las obligaciones para América Latina. Es decir, es un proyecto que pone el acento no solo en una de las fuentes de las obligaciones, es decir, el contrato, sino que regula la teoría general de las obligaciones. Todos estos movimientos, tanto los procesos de actualización y recodificación del derecho nacional, como estos ejemplos de armonización del derecho de las obligaciones y de los contratos a nivel latinoamericano, nos brindan la posibilidad de, obviamente, repensar el concepto de contrato, repensar la noción de contrato, y de efectuar, por lo tanto, una relectura del derecho de América Latina a la luz de la tradición común, es decir, la tradición del derecho romano, la tradición romanística. Desde este punto de vista se impone, por lo tanto, la necesidad de individualizar como ya les anticipaba, los elementos y principios comunes a la legislación latinoamericana con la finalidad de recodificar el derecho propio o de armonizar el derecho latinoamericano, lo que se puede llamar un ius privatum comune de América Latina, que constituye en realidad el sustrato de las codificaciones vigentes, mediante la elaboración de una regulación contractual con la cual se reafirme no solo la tradición común, sino también la unidad del subsistema jurídico latinoamericano. Para tratar de contrarrestar el poder, a veces económico y político, de otros centros de producción de normas que generalmente pretenden imponernos a los latinoamericanos en general y a los nacionales en particular en América Latina, y no solo en América Latina, sus propios criterios y sus propias reglas. En particular, aquí, en este caso, se hace obviamente referencia a el modelo jurídico del common law, y dentro del modelo jurídico del common law al subsistema jurídico norteamericano. Es por esto que en un eventual proceso, ya sea de modificación o actualización del derecho nacional o de armonización del derecho subcontinental, es decir, a nivel subregional, el primer interrogante que se nos puede plantear es cuál sería el modelo ideal a seguir para tanto para reformar o reactualizar el derecho nacional o para armonizar el derecho subregional. En realidad, en principio, existirían dos alternativas, dos modelos. Un primer modelo a seguir sería el de tomar en cuenta el derecho del denominado primer mundo, es decir, el derecho de la Unión Europea o el derecho de Estados Unidos, es decir, de lo que, por lo menos desde América Latina, consideramos o calificamos el primer mundo, o lo que ellos califican, tanto europeos como norteamericanos, el derecho occidental, como si América Latina no fuera parte de Occidente. En realidad, este modelo es un modelo que generalmente es ajeno a las problemáticas planteadas por la realidad social latinoamericana. También otro modelo podría ser, presenta por lo tanto ese inconveniente, el modelo de los países del primer mundo, es decir, copiar tanto para el derecho nacional como para el derecho supranacional
los proyectos de unificación del derecho que se elaboraron hace 14 años, todos muertos, han muerto totalmente. O sea, Europa está ocupada en otras cosas, tiene problemas mucho más grandes como la permanente amenaza de una guerra nuclear, con lo cual esta amenaza la tiene desde hace poco tiempo, pero en realidad ha abandonado esta idea de la unificación del derecho a nivel continental a través de un código único o de un código de principios sobre los contratos desde 2011. Desde 2011 que no se activan más estos modelos, pero estos modelos existen, los principios europeos sobre el derecho de los contratos, el Código Europeo de los Contratos de la Academia de Pavía, el denominado Common Frame of Reference, Draft of Common Frame of Reference el cuadro común de referencia, que en realidad es un desarrollo de los principios europeos de los contratos, cómo esto no era un objetivo que parecía que se podía realizar. El último proyecto, digamos, existente de armonización fue un reglamento europeo sobre el contrato de compraventa. Todos proyectos estos que han quedado en el estadio de proyectos y no han sido nunca aprobados por los órganos de la Unión Europea. Es cierto que hasta hace relativamente, hasta la Brexit, el gran inconveniente de unificar el derecho a nivel contractual a través de un instrumento que es muy similar a los instrumentos empleados o utilizados por la tradición romanística y por lo tanto por Europa continental, era el hecho de que dentro de Europa estaba Inglaterra y el peso económico y político que Inglaterra tenía dentro de la Unión Europea, y esto hizo que la mayor parte de los intentos de unificación se hubieran en realidad contentado con la unificación de lo mínimo, porque obviamente son dos sistemas jurídicos distintos con una serie de criterios, principios y valores distintos que solo pueden ser unificados en el mínimo. El concepto de buena fe, en materia contractual, obviamente hay instituciones muy importantes, sea para uno que para otro, que no coinciden totalmente y son permanentes productos de discusión. La actuación del principio de buena fe en uno en otro, la noción de la causa como elemento esencial del contrato y su significado, la misma noción de obligación no existente en el ámbito del common law, desarrollada en cambio en el ámbito del derecho de tradición romanística, es decir, una serie de inconvenientes desde el punto de vista técnico, además de los inconvenientes obviamente políticos incluso de orgullo nacional. Es decir, Francia pertenece obviamente al sistema jurídico romanístico, al sistema jurídico continental europeo, pero Francia resiste mucho la idea de derogar toda una parte del Código Napoleón para ser sustituida por un derecho de matriz europea. El Código Napoleón es un código que está en permanente proceso de recodificación porque es permanentemente modificado. La parte incluso de contratos fue recientemente modificada, en algunos casos siguiendo algunos criterios previstos en esos proyectos de la Unión Europea, en otros casos no, con lo cual también hay no solo dificultad para la unificación por motivos, digamos, de cultura jurídica, porque hoy Inglaterra no está más dentro de la Unión Europea, entonces se podrían retomar otra vez esos proyectos. Existe en realidad también dentro siempre de la Unión Europea un mayor nacionalismo del que existe en realidad en el ámbito del derecho latinoamericano, y existe en realidad una menor homogeneidad entre los ordenamientos que impiden, por lo tanto, llegar a ese objetivo que se había trazado la Unión Europea a fines del siglo pasado. Entonces decíamos, el modelo es
Podría ser este el modelo, tener en cuenta el derecho del primer mundo, el derecho de Europa y de Estados Unidos, derecho que de todas maneras no refleja la realidad social latinoamericana, está pensado para otra realidad social. O en cambio, o también se podría tener en cuenta, por ejemplo, los instrumentos elaborados por organismos internacionales de alcance global, como por ejemplo el caso de UNCITRAL, que es una agencia, una organización de Naciones Unidas encargada de elaborar instrumentos de unificación del derecho en materia comercial, y después está UNIDROIT, que es un instituto que se dedica a la unificación del derecho, cuyo producto principal, príncipe en materia de contratos, fueron desde la década del 90 del siglo pasado en adelante, son actualizados, a veces completados, los denominados principios internacionales sobre los contratos comerciales internacionales. Entonces, lo que internacionales es que, como son en realidad producto de un, entre comillas, acuerdo entre los distintos sistemas jurídicos, en primer lugar, entre el sistema jurídico de common law y el sistema jurídico de tradición romanística, han terminado por prevalecer en estos ordenamientos jurídicos, en estos instrumentos jurídicos internacionales de alcance global, los criterios del common law, porque son los países, obviamente, del common law los que tienen mayor fuerza económica y, obviamente, el contrato es un instrumento de la economía y el derecho contractual está íntimamente vinculado a ello. Por lo cual, para un país en particular de América Latina que quiere modificar o actualizar su derecho, o para una iniciativa de tipo regional, parecería que podría no ser el modelo ideal, un modelo que en realidad responde después a una tradición jurídica distinta en su esencia. La otra alternativa sería la de privilegiar, al menos como punto de partida, el derecho ya existente en América Latina, capaz de contemplar soluciones que podrían llegar a ser más afines a nuestra idiosincrasia y tradición jurídica, así como también más adecuadas para hacer frente a las desigualdades de nuestras sociedades y a las imperfecciones de nuestros mercados. Parecería que esta tendría que ser en realidad la alternativa a privilegiar. Esto no supone de que en un proceso de actualización o de reforma de un derecho nacional o de armonización del derecho de contratos a nivel regional no sea interesante y pueda ser incluso conveniente en algunos casos tener en cuenta también lo que dicen los ordenamientos europeos o los ordenamientos del common law, o incluso los ordenamientos orientales. Ahora tenemos desde el 2020 el Código Civil de China, que es obviamente, guste o no guste a los que, entre comillas, se denominan Occidente, es obviamente un protagonista importante hoy de la geopolítica mundial, y por lo tanto su Código Civil, que es nuevo, que responde en líneas generales a la tradición romanística, ha tomado también algo del common law y algo ha respetado de su sistema jurídico tradicional, pero en líneas generales es el ordenamiento privatístico chino, un ordenamiento que puede ser incluido como el colombiano, el argentino, el brasileño, el mexicano, en la tradición romanística y por lo tanto dentro del sistema jurídico romanístico. Podría ser también él hoy un modelo de referencia para modificar. Eso, sin lugar a dudas, para tener en cuenta una determinada institución, para completar la regulación de una determinada institución, no supone
que obviamente por el hecho de que somos latinoamericanos, pertenecemos a la tradición romanística, nuestro ordenamiento jurídico pertenece a un subsistema del derecho romanístico que se denomina, o que la doctrina ha denominado subsistema jurídico latinoamericano, nos tenemos que cerrar a cualquier otra innovación proveniente de otro ordenamiento, de otro subsistema del mismo sistema al que pertenecemos, o incluso de otro sistema jurídico o de un subsistema de otro sistema jurídico diferente del nuestro. Pero lo interesante es que primero tenemos que saber qué somos y después ver qué queremos ser. Entonces, me parece interesante desde este punto de vista analizar no solo nuestro derecho, sino también el derecho de nuestros vecinos, que tienen obviamente una cultura similar, tienen una realidad social similar, tienen necesidades similares y por lo tanto puede ser que hayan ya adoptado algunas medidas para resolver estas necesidades. ¿Cuáles son los objetivos a los que tendría que mirar la regulación de las obligaciones y de los contratos en América Latina? En primer lugar, se debería tratar de conciliar en toda regulación de la materia contractual la utilidad, que es el valor natural de los contratos, y la justicia, que es el valor natural del mundo jurídico, para que el contrato que se regule sea un contrato no solo útil, sino también un contrato justo. Es obvio que el valor típico y característico y natural del mundo de los contratos, que en el ámbito de la realidad social es el mundo de los negocios, es el valor utilidad. Pero tenemos que tratar también de que ese valor utilidad se compatibilice con el valor justicia, que es el valor natural del mundo jurídico. Para esto parecería que sería conveniente adoptar una noción de contrato y por lo tanto una regulación de contrato, del contrato que no esté regida solo y exclusivamente sobre el principio de autonomía de la voluntad, es decir, principio que se traduce después en la noción de contrato, en el concepto de contrato, en uno de sus elementos, que es el consentimiento o acuerdo de las voluntades, sino que también sería conveniente que esta noción de contrato contribuya a la realización de la justicia contractual por medio de la identificación del contrato con el sinalagma, es decir, con esa relación de reciprocidad que en principio todo contrato tiende a establecer. Es cierto que existen categorías de negocios que son calificadas hoy como contrato, en las que existe un desequilibrio estructural y por lo tanto ese sinalagma en principio podría no existir o podría estar escondido o velado. Pero ya vamos a ver más adelante que en realidad este tipo de actos que por determinadas circunstancias históricas confluyó dentro de la noción amplia de contrato desde un punto de vista, haciendo un análisis más técnico de la noción del contrato, deberían ser excluidas de ella. Por lo tanto, el contrato en principio debería también conducir a la justicia contractual y por lo tanto debería reflejar su regulación el mantenimiento de esta justicia contractual. Esto obviamente a esto se logra, se puede llegar
eliminando el equívoco existente entre definir el contrato en términos amplios, es decir, comprensivo, tanto de los negocios unilateral como bilateralmente funcionales, es decir, negocios que producen obligaciones para ambas partes y aquellos que producen obligaciones para una de las partes, y el empleo para reglamentar la categoría general del contrato de la normativa de los negocios unilaterales, sinalagmáticos, perdón, es decir, los que son funcionalmente bilaterales. Vamos a ver nosotros que existe por lo general una tendencia, esto en las codificaciones modernas, producto, fruto de una evolución histórica sobre la cual no nos vamos a detener porque no tenemos el tiempo para hacerlo. El curso en realidad, originariamente el microcurrículum está previsto para ser desarrollado en 12 horas. En la modalidad telemática es imposible desarrollarlo en 12 horas porque es muy cansador, sobre todo para los destinatarios. Por lo tanto, en la modalidad, este año que se realiza en modalidad telemática, cuando tengo la posibilidad de hacerlo en presencial y por lo tanto estar ahí presente en las aulas del externado en Colombia, que para mí es siempre un grande placer, el curso puede ser desarrollado en su integridad. En esta modalidad telemática vamos a saltar algunas partes del curso, partes que en realidad saltarán también de la evaluación, con lo cual con respecto a esto no se preocupen. Si bien están esas partes desarrolladas en la bibliografía que al final del curso les recordaré, pero que están presentes en el microcurrículum que les hizo llegar Sebastián, hay algunas partes que vamos a saltar. Y una de las partes que vamos a saltar es todo el desarrollo de la noción de contrato en el derecho intermedio y también el desarrollo de la noción de contrato en el derecho, digamos, comunitario europeo, en esos proyectos a los cuales le he hecho referencia con anterioridad, que desde hace 15 años están parados. Es decir, no han sufrido ningún tipo de modificación, ni de aprobación, ni de tratamiento. Nos vamos a concentrar más en los instrumentos de armonización latinoamericana. Pero les decía que en realidad vamos a ver más adelante que existe una cierta incongruencia generalmente en la mayor parte de los ordenamientos jurídicos por el hecho de que el contrato viene definido en términos amplios, haciendo en realidad confluir dentro de la noción de contrato tanto los negocios funcionalmente sinalagmáticos como los funcionalmente unilaterales, ¿no? Es decir, en concreto, la compraventa y la donación, ambas categorías se las hace confluir dentro de la teoría general, de la noción de contrato, cuando después, si nosotros analizamos las disposiciones de la teoría general del contrato, presente en todos los códigos civiles, no solo latinoamericanos, sino de la tradición romanística, y acá podemos incluir también los europeos, se advierte que la mayor parte, si no la totalidad, de los principios, reglas e instituciones contenidas en esa teoría general se aplican en concreto a los contratos funcionalmente sinalagmáticos. De tal manera que se deduce de esa incongruencia que en realidad la noción de contrato es una noción más reducida que la que en principio se identifica a través de la definición por género próximo y diferencia específica y por división presente en la mayor parte de los códigos. Todo ello nos permite llevar a cabo nos permitiría, por lo tanto, este análisis llevar a cabo una relectura más realista de la institución contractual, con la finalidad de captar, por lo tanto, con mayor fidelidad
la problemática que presenta la realidad contemporánea latinoamericana, tanto a nivel nacional como a nivel supranacional. Vamos a emplear para esto, en cuanto a la metodología que emplearemos en estas clases para desarrollar este tema, si alguien tiene alguna... Sí, le entendí que en los negocios sinalamáticos se analiza la teoría general del contrato y que en la mayor parte se aplica a los mismos y que en estos la noción de contrato es más reducida. O sea, ¿cuál es esa noción de contrato? La noción de contrato es más reducida en el sentido de que la noción de contrato se reduciría a los contratos sinalagmáticos, a los que producen obligaciones para ambas partes, sinalagmáticos y onerosos. En cambio, los contratos unilaterales y los que se denominan contratos unilaterales y gratuitos tienen después una regulación particular. Vamos a ver que cuando en realidad analicemos sobre todo el contrato de compra-venta, no es el caso en concreto desde el punto de vista legislativo de Colombia, porque Colombia, siguiendo el modelo francés, en realidad regula la donación no como un tipo contractual. Después la doctrina la trata como un tipo contractual, pero la regula en un libro distinto, la regula más próxima a al testamento. Porque lo aproxima al acto jurídico unilateral, cuando en realidad sabemos que la donación es un acto jurídico bilateral, pero que produce efectos unilaterales, produce efectos, beneficia a una sola de las partes. Vamos a ver que cuando tomamos nosotros contratos, tiene esta regulación. Esa regulación es una microteoría general para los negocios unilaterales. Si nosotros analizamos, en cambio, la teoría general del contrato, regulada en todos los códigos, la mayor parte de sus disposiciones, si no todas, como decía, responden en realidad a la noción del contrato sinalagmático, es decir, del contrato bilateral y oneroso. No obstante que muchos de estos códigos, cuando definen el contrato por división, ya vamos a ver en qué consiste definir el contrato por división, es decir, es clasificar el contrato. El contrato puede ser real, consensual o formal. El contrato puede ser unilateral o bilateral. El contrato puede ser oneroso o gratuito. En realidad, al decir que el contrato puede ser oneroso o gratuito, puede ser unilateral o bilateral, está extendiendo la noción de contrato, no solo a los contratos bilaterales y a los contratos onerosos, sino también a los unilaterales y a los gratuitos. Entonces, cuando lo define en sentido amplio. Lo que ocurre es que después, cuando inmediatamente comienza a reglamentar la teoría general del contrato, la mayor parte de sus disposiciones se van a aplicar al contrato bilateral y al contrato oneroso, es decir, en concreto al contrato sinalagmático. El sinalagma responde un poco a estas dos categorías. Entonces, a esto me refería. Ya lo vamos a ver con mayor detalle ahora a continuación. Voy a tratar de, en la clase no de hoy, sino creo que en la de mañana, cuando comencemos a ver la compatibilidad entre la definición por género próximo y diferencia específica y la definición por división y por partición, hoy nos vamos a centrar solo en el modo por antonomasia de definir el contrato, que es por género próximo y diferencia específica. Mañana, en cambio, nos vamos a ocupar de la definición por división y por partición y vamos a tratar de conciliar, de ver la incoherencia que existe entre una y otra y cómo tendría que ser conciliada estos distintos modos de definir el contrato, de identificar el contrato.
Entonces, decía, y con esto, gracias por la pregunta, porque me he ya anticipado a la metodología que vamos a aplicar. La metodología que vamos a aplicar es, primero, definir el contrato. Vamos a seguir los criterios de definición de cualquier institución jurídica. Cualquier institución jurídica puede ser definida o puede ser conceptualizada siguiendo estos tres criterios. El primero es el criterio de la definición por género próximo y diferencia específica, en la que el contrato es considerado, en este caso, una especie que debe ser reconducida a un género próximo y luego se lo va a individualizar, se lo va a caracterizar para poder distinguirlo de las otras especies del mismo género a través de la individualización de la diferencia, de cuáles son los elementos que lo diferencian de los demás. Este modo de definir puede presentar a veces un vicio, que es el de la sinécdoque. Ya vamos a ver en concreto, estas son nociones generales que les estoy dando de cuáles son los criterios que vamos a aplicar. Lo vamos a ver ahora a continuación aplicado en concreto y se va a entender mejor esto. El vicio que puede presentar este tipo de definición es el de la sinécdoque, que decía que es la de designar el todo por una de sus partes, es decir, la de identificar el género al que pertenece el contrato cuando se lo define por género próximo y diferencia específica, con después una figura que constituye a su vez un elemento del contrato. Entonces, el todo al que pertenecería el contrato se lo está identificando con una de sus partes. Entonces, podría presentar este vicio. Ya les adelanto, si quieren ir a verlo, que el Código Civil colombiano no presenta este vicio cuando define el contrato. El Código de Comercio colombiano sí presenta este vicio cuando define el contrato por género próximo y diferencia específica. Ambos códigos definen el contrato por género próximo y diferencia específica. Uno, el más viejo, pero el hecho por un especialista en gramática, es uno de los cultores de la lengua española, Andrés Bello, sabía lo que hacía y sabía cómo definía, en realidad no incurrió en este vicio. El codificador de 1971 colombiano, no por culpa del codificador, porque el codificador no haya sabido, que no sé quién fue, o si fue una comisión, sino porque tomó como modelo el código italiano de 1942 y lo adaptó al español, pero empleó en español la misma categoría empleada por el modelo que era el código italiano. El código italiano presenta este vicio, que es el de la sinécdoque, que cuando define por género próximo y diferencia específica el contrato, y por lo tanto reprodujo ese error. Vemos que en realidad esto demuestra una vez más que no todo lo viejo está superado y por lo tanto tiene que ser sustituido. No, esto no quiere decir de que el código civil colombiano, que en realidad es en un 90% el proyecto de Andrés Bello para Chile, elaborado en 1855, no puede ser sustituido por otro código. Pero la sustitución de un código por otro no quiere decir que venga borrado absolutamente el código anterior. Toda nueva ley o todo nuevo código, que en definitiva es la ley de las leyes en el ámbito del derecho privado, es un conjunto de tradición y de innovación. Por lo tanto, ciertas cosas vamos a ver después si el proyecto de 2020-2023 que tuvo la posibilidad, que propone una definición de contrato, vamos a ver si en realidad tiene la virtud que tiene el texto del Código Civil o si incurrió en el vicio de la sinécdoque, que por lo tanto es una crítica desde el punto de vista definitorio contenida en el Código de Comercio. Otro modo de definir cualquier institución jurídica, en este caso concreto el contrato, y tal vez el contrato sea
la institución que más está definida según estos criterios que estamos analizando en la mayor parte de los códigos civiles, en particular en el Código Civil colombiano. Eso seguramente están presentes estas definiciones, es la de la definición del contrato por división. Aquí el contrato es considerado un todo, es considerado un género que tiene que ser subdividido en especies o clases, que son en realidad elementos homogéneos entre sí. Su vicio podría ser el de la, digamos, el que sea incompleta o que sea excesiva. Vamos a también analizar después si los códigos, y en concreto el Código Civil colombiano y el proyecto de reforma presentan o no presentan algunos de estos vicios. En concreto, esta definición coincide, como les decía, cuando el código dice el contrato puede ser consensual, formal o real, el contrato puede ser oneroso o gratuito, el contrato puede ser de ejecución inmediata o diferida, etcétera, etcétera, ¿no? Y el último modo de definir el contrato es la definición por partición. Aquí el contrato también, como en el caso anterior, es tomado como un todo o género a subdividir en partes o miembros. En este caso son elementos entre sí heterogéneos. Y su vicio también es el de que puede ser incompleta o puede ser excesiva. A esta definición hace referencia los artículos que establecen, son elementos del contrato, el consentimiento y el objeto. Vamos a ver si una digamos, definición de este tipo es correcta o si es incompleta, o si por el contrario es excesiva porque enumera como elementos que en realidad no son. Eso es lo que vamos a hacer a lo largo de estas 8 horas. Vamos a ver que en realidad de la definición por división y por partición las vamos a ver en concreto mañana. Vamos a tratar de ver hoy la definición por género próximo y diferencia específica. Vamos a ver en realidad, por lo tanto, el gran interrogante, un poco vinculado a lo que les había dicho anterior, entre la utilidad y la justicia, entre el poner el acento en el consentimiento o tener en cuenta además la justicia contractual, tiene que ver con este interrogante de que si el contrato o si lo característico del contrato es el sinalagma o es la convención, que nos viene a nosotros del derecho romano, nos viene de la tradición romanística. Esta parte es una parte que en realidad para la cual yo necesitaría más tiempo para desarrollar. Voy a tratar de desarrollarla lo más rápido, esquemático posible, pero que a su vez se entienda. Sin perjuicio de ello, obviamente que al final de la clase, de la clase no de hoy, sino al final de la clase de mañana, Sebastián les va a enviar el PowerPoint donde hay por lo menos un primer material para que ustedes puedan repasar lo que hemos desarrollado en la clase, sin perjuicio de que después, para el examen, que al final del día de mañana les voy a explicar cómo es, no se preocupen, es una cosa, ya les anticipo que es una cosa muy, muy sencilla. La finalidad no es digamos, torturarlos con información. La finalidad es de darles algunas informaciones, plantear algunos interrogantes para que ustedes se planteen algunos interrogantes que les pueda hacer, que eventualmente los puedan después plantear aquí al final de la clase o de hoy o al final de la clase de mañana o durante la clase, como bien hizo una de las participantes al curso. La finalidad obviamente es que esto les sirva a ustedes
para que pongan en marcha una serie de ideas que después les pueda ser de utilidad para la elección del tema, si todavía no lo han elegido, vinculado a la tesis del máster, e incluso después para la elaboración del máster. Esta es la finalidad, o por lo menos el objetivo que yo me propongo de estas clases, sin perjuicio de que el reglamento exige un examen y exige la superación del examen, obviamente. Es decir, si el examen tiene un mínimo de exigencias que tiene que ser superado, pero no es en principio un examen, digamos, muy difícil. Entonces, con respecto a eso que seguramente preocupa generalmente a quien participa un curso, me preocupaba también a mí cuando participaba como estudiante, quédense tranquilos, incluso respecto de esta parte, que puede ser objeto de examen, pero que o en las distintas diapositivas o incluso en la bibliografía que ustedes tendrán que consultar, el tema está más desarrollado. En el derecho romano nosotros tenemos que, por lo menos en un principio, en el derecho romano clásico no existió un concepto de contrato, pero no existió en principio, no existió un concepto de contrato. Vamos a ver que a nosotros nos llegó un concepto de contrato. Pero en origen no existía un concepto de contrato, y ni siquiera existía un término técnico unívoco para designarlo, para designar los negocios que realizaban los paterfamilias entre sí. Solo la jurisprudencia había, en realidad, la jurisprudencia entendida como la labor desarrollada por los juristas romanos, había individualizado una serie de figuras típicas mediante las cuales se contraía una obligación. Es decir, no se hablaba de el contrato como una categoría general. Los romanos, en general, valga la redundancia, no han elaborado categorías generales. Vamos a ver, sin embargo, que en esto hay una excepción. Hay un jurista romano que elaboró una noción de contrato, un concepto de contrato que tiene la función de categoría general. Pero en principio el sistema contractual o el sistema negocial, mejor dicho, romano, es un sistema típico. Y por lo tanto, en un primer momento se habían identificado solamente algunos hechos lícitos a los que se le habían atribuido un nombre, hechos lícitos a través de los cuales se contraía una obligación. En un primer momento, estos son negocios típicos de una economía agraria, por lo tanto más arcaica. En un primer momento fueron reconocidos como actos lícitos, generadores de obligaciones, aquellos en los cuales se empleaba una determinada fórmula oral o una determinada fórmula escrita, o la entrega de una cantidad de cosas fungibles. Estos hechos, es decir, el que yo haya empleado una determinada fórmula predeterminada a la que se le reconocía socialmente un carácter vinculante, o que haya empleado una determinada forma escrita, como es el caso del nomen transcripticium, que era una serie de inscripciones que se hacían en un libro caja que llevaban los paterfamilias, o que yo le haya dado a una persona una cantidad de cosas fungibles. En una economía agraria originaria era una cantidad de semillas que yo le daba en préstamo, en mutuo, ¿no? Es decir, le daba una cantidad de semillas para que él la siembre, coseche y me restituya después la misma cantidad de semillas. Eran en realidad negocios muy comunes en el ámbito de una economía bastante estática como era la economía arcaica romana, que era una economía de tipo agraria. En estos casos, en realidad, lo que determinaba el nacimiento de la obligación era la observancia o la observación de
ese tipo de comportamiento tipificado. Es decir, en el caso de la sponsio stipulatio, el empleo de una fórmula en latín que traducida al español es prometes darme 100 sestercios, y el otro respondía sí prometo. Si se usaban si se usaba esa fórmula, por el solo empleo de esa fórmula, el contrato quedaba perfeccionado y el negocio quedaba perfeccionado y obligaba, por lo tanto, a las partes. Podemos hablar del contrato que quedaba perfeccionado haciendo una interpretación moderna, porque no existía la noción de contrato, el término contrato. También se trata, por lo tanto, en general, fíjense, el mutuo, uno da a otro para que después le restituya, el caso de la sponsio, que era uno le pedía a otro si le prometía entregar una determinada cantidad de dinero y el otro decía sí, eran negocios subjetivamente bilaterales, pero funcionalmente unilaterales, es decir, que producían obligaciones para una sola de las partes. En el caso del mutuo, obviamente el que quedaba obligado era el mutuario, es decir, el que tenía que restituir la cantidad de cosas fungibles recibidas, porque la entrega por parte del mutuante de la cantidad de semillas no era una obligación, sino que era un requisito para que nazca la obligación de restituir. Sin esa entrega no había un negocio vinculante. Esto existe todavía en muchos ordenamientos jurídicos latinoamericanos. Es decir, el carácter, y es consecuencia del carácter real que tiene, sobre todo en el ámbito del derecho civil, el mutuo. Con la expansión de Roma por el Mediterráneo y la intensificación de la actividad comercial con otros pueblos, que tenían otras costumbres, otros ritos distintos, en realidad comienzan a desarrollarse otras figuras de negocios típicos siempre, como la compra-venta, la locación, la sociedad, el mandato. Estos son obviamente contratos que tienen que ver más con un desarrollo económico, con el intercambio que comienza a hacer Roma cuando empieza a expandirse por el Mediterráneo con otros pueblos. Se requiere, por lo tanto, de negocios que sean menos formales, porque la forma está vinculada al rito y el rito está vinculado generalmente a la costumbre de un pueblo. Y por lo tanto es muy difícil emplear el rito que pertenece a un pueblo con otro pueblo, sobre todo en los pueblos de la antigüedad. De tal manera que se hizo necesario con esa expansión que tuvo lugar entre el tercer y el primer siglo antes de Cristo, fue prácticamente la primera globalización de la economía. Roma empieza a expandirse por el Mediterráneo, se pone en contacto con otros pueblos y por lo tanto es necesario la elaboración, la creación de otros tipos contractuales, como la compraventa, la locación, la sociedad, la locación entendida como la locación de servicio, la locación de obra, es decir, son todos obviamente contratos hoy muy vigentes y que hacen mucho a la actividad, se vinculan muy estrechamente con la actividad económica, el contrato de sociedad, es decir, el poner junto un capital para poder realizar una determinada actividad comercial, el contrato de mandato, hoy usado menos porque tenemos esta posibilidad de las videoconferencias, pero en pasado en realidad era un contrato fundamental para los negocios que se hacían entre distintas ciudades, distintos países, distintos pueblos. Estos contratos, la particularidad que tienen es que no pueden recurrir a una formalidad, porque la formalidad es vinculada, como les decía, a la costumbre de cada pueblo, con lo cual hay que eliminar la forma. Y estos contratos, por lo tanto, eran contratos consensuales. En principio era suficiente para que nazca la obligación, el acuerdo entre las partes. Pero este acuerdo en realidad vinculaba sobre la base de la buena fe objetiva, de la buena fe lealtad, de la buena fe probidad. Entra, por lo tanto, en juego aquí, con un efecto vinculante, esta noción no presente en los negocios precedentes,
que es el de la buena fe, o menos presente por lo menos en los negocios precedentes. No es que la buena fe no existía, pero no tenía en realidad esta relevancia que comienza a tener respecto de los contratos consensuales. No basta el consentimiento, es necesario además la actuación del principio de buena fe, que debía concurrir con la voluntad de las partes para determinar la conducta debida. Es decir, la conducta debida no solo estaba determinada por lo que las partes habían acordado, sino también por todo aquello que imponía la buena fe. Estos otros negocios, a diferencia de los anteriores, son, por lo tanto, al igual que los anteriores, subjetivamente bilaterales, porque se requieren dos sujetos para celebrar este negocio. Pero presentan la característica, a diferencia de los anteriores, que eran funcionalmente unilaterales, que son funcionalmente bilaterales. Es decir, son tanto estructuralmente bilaterales, es necesario dos sujetos, pero también hacen nacer obligaciones recíprocas, es decir, hacen nacer obligaciones para ambas partes, cuyo fundamento se encuentra también siempre en la buena fe. Esto otorga, por lo tanto, a las partes acciones que son recíprocas para exigir el cumplimiento. Yo ya les había anticipado que, obviamente, en el ámbito del derecho romano no hay una única noción de contrato, no hay una definición de contrato como regla, sobre todo en origen. Existe una de las figuras a las que hice referencia anteriormente, la esponcio, que después con la expansión de Roma se transformará en stipulatio, porque la podrán emplear los extranjeros traduciendo la fórmula en el idioma de los extranjeros. Es decir, hay una primera adaptación. En un principio, obviamente, tratan los romanos de adaptar sus instituciones a esta nueva realidad negocial con otros pueblos. Y una adaptación, después se dan cuenta que en realidad no es suficiente esta adaptación, hay que crear negocios nuevos como la compra-venta, la locación, la sociedad, el mandato, etcétera, etcétera, pero primero hacen una primera adaptación. Este negocio, que cuando lo usaban solo los romanos se llamaba esponcio, y cuando después lo comenzaron a usar también los extranjeros o los romanos con extranjeros, se comenzó a denominar estipulación. En realidad era, como era un negocio abstracto, es decir, uno decía, me prometes dar 100, y el otro le decía, sí te prometo, pero no se explicitaba la causa de este negocio. En realidad, este negocio podía esconder una infinidad de negocios en los que exista la entrega siempre de una suma de dinero, ¿no? Y por lo tanto, este negocio en un sistema de tipicidad contractual, de que solo se reconocía acción cuando se realizaba una conducta que haya sido reconocida por el ordenamiento jurídico como tal, con ese efecto. Hoy no es así. Hoy sabemos que además de los tipos contractuales existentes en materia de responsabilidad, en materia contractual existe el principio de la tipicidad. Es más, la mayor parte de los contratos, y contratos importantes, son muchos de ellos atípicos, son uniones de contratos que conducen un poco a esta atipicidad. No era así en un primer momento en el derecho romano. Pero esta institución de la esponcio, que después se, digamos, internacionaliza con la stipulatio, al permitirse el empleo de la fórmula en otros idiomas, hacía las veces de una figura general, de una noción general en un primer momento, porque como era abstracta, yo podía esconder a través de esta figura muchos tipos negociales, incluso tipos negociales que podían ser ilícitos. Después, con el transcurso del tiempo, esto se empezó a limitar, pero es lo mismo que existe hoy
con un título de crédito, con un pagaré. Yo en el pagaré digo, pagaré a Sebastián Martínez 600.000 pesos. Pero no digo por qué lo pagué. Es decir, de tal manera, y si yo no lo pago en la fecha indicada, me ejecutan ese pagaré. Existe un negocio también en nuestros ordenamientos jurídicos que tiene más o menos esta misma, digamos, idea de ser un negocio ágil, un negocio abstracto en el cual no se declara la causa, el motivo por el cual se asume esa obligación. Entonces, existía en Roma ya antes de lo que vamos a ver ahora, de este intento de un jurista romano de generalizar la figura del contrato para resolver estos problemas, para resolver el problema de nuevas figuras contractuales que se sigan creando, a las cuales se le debe reconocer se le debe reconocer efecto jurídico, vinculatoriedad. Este jurista es Laveón. Laveón vive en el primer siglo antes de Cristo, en el siglo en el que no culmina porque la expansión de Roma sigue después hasta llegar a Inglaterra también, pero digamos que culmina en el siglo I el dominio de Roma sobre el Mediterráneo. Y entonces, en este siglo, en el siglo I, hay una gran discusión en el ámbito entre los juristas, incluso una gran discusión entre las escuelas, entre la escuela sabiniana y la escuela proculellana. Laveón es uno de los representantes principales de la escuela proculellana. Respecto de cómo hacemos para solucionar el problema de esta globalización de la economía, esta cantidad de negocios que se realizan y con un ordenamiento jurídico que reconoce vinculatoriedad a pocos negocios contractuales. Entonces, él trata de crear, en realidad, trata de individualizar cuál es la esencia del contrato para él, de la figura contractual, de aquel hecho. Bueno, ¿alguien quiere intervenir? No, tranquilo, doctor, es que se cortó por un momento su audio, pero ya lo escuchamos nuevamente. ¿Me corté en qué momento? Porque ahora yo no los escucho a ustedes. ¿Puede alguno hablar para ver si me... Doctor, ¿me está escuchando ahí? Sí, yo la estoy escuchando. ¿Ustedes Perfecto, me están escuchando? nosotros también. Bueno, gracias. Les agradezco mucho que cuando no haya algún problema de este tipo me lo avisen. Entonces, Laveón, les decía, se presenta el problema de cómo hacemos para resolver esta globalización de la economía en la que hay muchísimos negocios, incluso no solo típicos, sino ya atípicos, que se están desarrollando, pero como no están reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico, es decir, obviamente estoy empleando terminología moderna, él no hubiese nunca dicho esto, pero en síntesis es esto: ¿cómo hacemos nosotros para en realidad reconocer vinculatoriedad a estos negocios que se están desarrollando en el ámbito de la economía, que no entran dentro de alguna de las figuras previstas por nuestro ordenamiento jurídico? Y él dice, voy a tratar de identificar lo que caracteriza el contrato, de tal manera que, identificado eso que para mí es característico del contrato, siempre que en un negocio exista esa característica, ese elemento, quiere decir que ahí hay un contrato y por lo tanto se le tiene que reconocer a las partes acción para poder exigir su cumplimiento. Este elemento que él individualiza en el contrato no es el consentimiento. El elemento común de todas las figuras contractuales no es el consentimiento. Él dice, obviamente el consentimiento forma parte del contrato.
porque el contrato es una especie de acto, y el acto es un acontecimiento, una figura que supone un acuerdo entre partes. Por lo tanto, eso es el acto. Pero esto no es suficiente para decir que ahí hay contrato. Para que haya contrato, además de un acuerdo entre partes, tiene que haber otra cosa. Y toda vez que exista consentimiento, es decir, acuerdo acuerdo, y esta otra cosa, habrá un contrato, aun cuando coincida o no coincida con una de las figuras que el ordenamiento romano reconoce. Y en ese caso habrá que reconocerle una acción a las partes. ¿Cuál es ese elemento que él identifica? Ese elemento que él identifica es el sinalagma. Es el, en las fuentes romanas, obviamente escritas en latín, es la obligación, el ultrocitroque obligatio. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir la obligación de una y de otra parte. Él dice, lo característico del contrato es la obligación de una y de otra parte. Es decir, que ambas partes estén obligadas. Cuando en todas las veces que hay un negocio en el que ambas partes han quedado obligadas, han quedado obligados en un modo, tengo un mosquito, en un modo similar, él dice, a lo que los griegos llaman sinalagma. Porque el término sinalagma no es un término latino, romano, es un término que ya viene de la filosofía, viene de Aristóteles. Aristóteles emplea y desarrolla el significado de sinalagma. Y él, en este caso, romano, que conoce las obras clásicas griegas y que conoce el griego, como si hoy sería un colombiano que conoce el inglés, o el francés, y por lo tanto quiere ejemplificar, quiere aclarar el significado de un nuevo término o de qué es característico, empleando un término en inglés o en francés que es más representativo, que no existe en español, pero que es representativo de esa idea. Y entonces él dice, en realidad, lo que caracteriza el contrato, lo contraído, para él significa la obligación de una y de otra parte. Él obviamente lo dice en latín, el ultrocitroque obligatio, es decir, obligación de ambos. Y él, para aclarar esta idea, que para la cual no existe una palabra, hasta ese momento no existía una palabra en el latín, dice, es más o menos a lo que los griegos llaman sinalagma. Y después ejemplifica. Él dice, como por ejemplo, no son esos los únicos en los que existe el sinalagma, como por ejemplo en la compraventa, en la locación, en la sociedad, en el mandato. Es decir, él recurre a esas figuras que se desarrollaron en el ius gentium, en el contacto de Roma con los otros pueblos, que yo dije más o menos entre el siglo III y el I antes de Cristo, que es el siglo en el que él vive, por lo tanto, en el momento del auge de esa dominación de Roma por el Mediterráneo y del desarrollo, obviamente, de una actividad comercial impresionante y un desarrollo de negocios para los cuales las figuras tradicionales del derecho romano quedaron muy estrechas. Ya se habían tenido que abrir cuando, además de aquellas figuras formales, subjetivamente bilaterales, pero funcionalmente unilaterales, a esas figuras se le agregaron estas típicas de la compraventa, la locación, la sociedad y el mandato. Pero él va más allá. Él dice, estos son ejemplos de esto, pero en todos aquellos contratos donde exista lo que existe en todos estos negocios, digamos, en los que exista, porque si no sería tautológico, en todos aquellos negocios en los que exista
lo que existe en estos, es decir, un sinalagma, una obligaciones recíprocas entre las partes, hay contrato, ¿no? Y por lo tanto hay que reconocerle, en este caso, una acción. Es decir, hay un vínculo jurídico, es vinculante. Entonces, a través de esta construcción, a través de esta distinción que él hace entre acto, que sería un género, y contrato, que sería una especie, él hace una división de las figuras negociales romanas. Las antiguas figuras de la sponsio stipulatio, del nomen transcriptitium y del mutuum, forman parte de la categoría del acto. Es decir, el contrato es una subespecie del acto, al lado de estas otras categorías, que lo que la caracteriza no es tanto el consentimiento, porque es obvio que siendo una especie del acto, es una figura consensual, existe un acuerdo entre las partes. Lo que la caracteriza es el sinalagma. Y obviamente él tiene, por lo tanto, ya ahí en el primer siglo antes de Cristo, tiene una visión restringida de la noción de contrato, porque él está pensando para el mundo de los negocios, está pensando para la actividad comercial que se está desarrollando en el Mediterráneo y considera que el instrumento para esa actividad comercial es el contrato. Y entonces identifica negocio, negocio en el sentido económico, no en el sentido de negocio jurídico, sino negocio en el sentido económico con contrato. Nosotros en español no tenemos una palabra, el español desde este punto de vista es un poco más pobre que el italiano. No tenemos una palabra que nos permita distinguir entre negocio, es decir, que nos permita no confundir el término negocio entendido como negocio jurídico y el término negocio entendido como negocio económico, como figura económica de la realidad social. En italiano existe la palabra negozio y por lo tanto inmediatamente a quien escucha le viene a la idea el negocio jurídico, y después está el término affare. El affare, creo que lo tiene también el francés esta distinción, el affare es en realidad el negocio económico. Por eso, doctor, cuando me hablamos... da pena, lo interrumpo. Sí. Quisiera plantearle una pregunta, y es si ese concepto de sinalagma, inicialmente adoptado en el derecho romano para hacer la clasificación entre acto y contrato, se limita única y exclusivamente a la bilateralidad de las obligaciones que se derivan, o también consideró el equilibrio entre esas prestaciones. En realidad, en principio se refiere a la bilateralidad, pero esta bilateralidad conduce a un equilibrio. Porque el sinalagma tiene esa idea de equilibrio. No basta con... Acá esta pregunta es muy interesante porque me permite recordar una cosa. Fíjense que en el texto que yo transcribí, este texto se conservó después en el digesto de Justiniano. Las obras de los juristas romanos no nos llegaron a nosotros, los libros que han realizado. Nos llegaron pedacitos que fueron compilados en el siglo VI después de Cristo por una comisión encargada por el emperador Justiniano, y las obras de los juristas están en una parte de esta compilación que se llama digesto, por eso que viene individualizada ahí con la D de digesto, 50, 16, 19. El 50 es el libro 50, el título 16, el fragmento 19. Cuando fueron recopilados, estos textos fueron en realidad a veces modificados, ¿no? Y este texto fue modificado porque fíjense que el mandato, que aquí aparece entre estos signos, generalmente se lo remete ahí por motivos de interpretación,
Pero el mandato es un poco un contrato donde esa sinalagmaticidad viene un poquito menos, porque en principio el contrato de mandato, por lo menos en el derecho romano, en el derecho actual no, porque en el derecho actual generalmente el contrato de mandato regulado por el Código Civil es gratuito, el del Código de Comercio es oneroso. Si es oneroso no tenemos ningún problema porque la sinalagmaticidad se advierte, está presente. Pero el mandato al que en el derecho romano era gratuito solamente. Entonces, acá viene una gran duda, por eso que los compiladores lo sacan.